Ella cerró la puerta del auto de golpe y susurró: «Por favor, solo lléveme a casa». Él asintió como un simple taxista, pero su reloj costaba más que toda la vida de ella, y la llevó en silencio, enamorándose de sus secretos. Hola, almas hermosas, y bienvenidos al canal Cuentos de Amor, el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy feliz de que estés aquí, listo para sumergirte en historias que acelerarán tu corazón, te sacarán lágrimas y te harán volver a creer en el poder del amor. Antes de empezar, quiero conocerlos a todos. Déjame un comentario y cuéntame desde qué país o ciudad nos ves, porque en el próximo video enviaré saludos especiales a algunos de ustedes, maravillosos espectadores de todo el mundo. Me emociona descubrir hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de estas travesías emocionales. Prepárate para sentir, reír, llorar y enamorarte una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ti. El saludo de hoy es para Adelita Menchaca desde Acuña, Coahuila, México. Mexico Sparkles. Ahora sí, que comience la historia. Rose ****. La lluvia caía como si el cielo estuviera cansado de aguantar secretos. Las luces de la ciudad se estiraban sobre el asfalto mojado, reflejándose como heridas abiertas. Los carros pasaban rápido, indiferentes, pero en una esquina, bajo un anuncio parpadeante, una mujer temblaba. No era solo por el frío. Era por todo lo que estaba intentando no romperse por dentro. Rachel apretó el teléfono contra su pecho, como si fuera lo único que la mantenía en pie. Tenía el cabello húmedo pegado a las mejillas, y una bolsa pequeña colgando de su hombro. No llevaba maletas. No tenía a dónde ir con comodidad. Solo tenía una dirección en la mente, y un miedo en la garganta. Solo llega a casa, susurró, aunque ni ella estaba segura de qué significaba casa esa noche. Le temblaron los dedos cuando abrió una aplicación de taxis. La pantalla se quedó cargando, y luego apareció el mensaje: «No hay conductores disponibles en tu zona». Rachel soltó una risa rota, una de esas que nacen cuando ya no queda fuerza para llorar. «Claro, perfecto», murmuró, mirando a su alrededor. La calle estaba casi vacía. Un par de hombres reían cerca de un bar. Un guardia de seguridad fumaba bajo un techo. Y en medio de la lluvia, estacionado en silencio como si el mundo no lo tocara. Un auto negro. Elegante. Demasiado elegante para estar allí. Las ventanas oscuras, el brillo impecable, el motor apenas encendido. Parecía un coche de alguien importante, o de alguien peligroso. Rachel tragó saliva. Se dijo a sí misma que no tenía tiempo para pensar. Porque cuando una mujer está sola, mojada, sin transporte, y con el corazón golpeándole como alarma. O decides move route. O te quedas a merced del mundo. Rachel se acercó al auto. Golpeó suavemente la ventana del conductor. La ventana bajó apenas un poco. Y entonces lo vio. Un hombre. 30 y tantos, tal vez. Mandíbula firme. Ojos oscuros. Una mirada que parecía hecha para ordenar sin levantar la voz. No era un taxista. Pero Rachel estaba tan desesperada, que eligió creer lo que necesitaba creer. «Disculpe, ¿usted está trabajando?», preguntó, levantando la voz por encima de la lluvia. El hombre no respondió de inmediato. Solo la observó. Como si estuviera decidiendo algo. Como si estuviera leyendo una historia escrita en su rostro. Rachel se sintió expuesta, vulnerable, como si la lluvia le hubiera arrancado toda defensa. «Pago bien, solo necesito llegar a casa», añadió rápido. «Por favor». El hombre sostuvo su mirada. Y entonces, sin decir una palabra, desbloqueó las puertas. El clic sonó más fuerte que la tormenta. Rachel abrió la puerta trasera y se metió con prisa, empapando el asiento sin querer. «Gracias, gracias. En serio», dijo, respirando agitada. El auto olía a cuero limpio, a colonia cara, a un silencio que costaba dinero. El conductor arrancó lentamente. Rachel le dio la dirección con voz baja, aún temblando. Es en el barrio San Marcos. Calle 17. La casa con la reja blanca. El hombre asintió una sola vez. No dijo nada. «Am I okay?»,
ni suba el cinturón. Nada. Y eso, extrañamente, la calmó. Porque había hombres que hablaban demasiado cuando querían algo. Pero este hombre era un muro. Y los muros no piden permiso para existir. Rachel apoyó la frente contra la ventana, mirando las luces pasar. La ciudad se convirtió en una película borrosa, y su mente, en un campo de batalla. Esto no es real, pensó. Esto no puede estar pasando. Pero estaba pasando. Porque ella había dejado atrás algo. O a alguien. Y todavía lo sentía en la piel. Su teléfono vibró. Una llamada. Mamá. Rachel apretó los labios. No podía contestar. No esa noche. No cuando su voz se quebraría en el primer hola. Kogo. Y de inmediato, una lágrima se mezcló con la lluvia en su mejilla. El hombre en el asiento delantero la miró por el retrovisor. Solo un segundo. Pero Rachel lo sintió. Sintió esa mirada como una mano invisible sosteniéndole el peso. Ella se limpió el rostro rápido, como si la vergüenza pudiera borrarse. Perdón, susurró, sin saber por qué se disculpaba. El hombre siguió conduciendo. Pero su mano se apretó un poco más en el volante. Como si esa lágrima hubiera hecho algo dentro de él. Algo que no estaba acostumbrado a sentir. Porque el hombre se llamaba Carlos. Y Carlos no era un taxista. Carlos era el CEO multimillonario de una de las empresas más poderosas del país. Un hombre que podía comprar edificios completos con una firma. Un hombre que tenía guardaespaldas, choferes, asistentes, y un nombre que aparecía en revistas como si fuera una marca. Pero esa noche, Carlos estaba solo. Sin escolta. Sin chofer. Sin ruido. Solo él, su auto, y un vacío que lo estaba consumiendo por dentro. Había salido a conducir sin rumbo porque su mansión se sentía como un museo frío. Porque la gente lo rodeaba, pero nadie lo tocaba de verdad. Porque el dinero te compra compañía, pero no te compra paz. Y entonces apareció ella. Mojada. Asustada. Hermosa de una forma que no pedía permiso. Rota. Y aún así caminando. Carlos no sabía por qué abrió la puerta. No sabía por qué no dijo. Señorita, usted se equivoca. No sabía por qué su instinto fue protegerla. Solo supo una cosa. No quería que alguien más la llevara. Rachel se abrazó a sí misma en el asiento trasero, intentando entrar en calor. ¿Falta mucho?, preguntó en voz baja. Carlos negó con la cabeza. Y por primera vez, habló. Su voz era profunda, controlada, pero extrañamente suave. No. Solo esa palabra. Why Rachel tragó saliva. No era la voz de un taxista. Era la voz de un hombre acostumbrado a que el mundo se detenga cuando habla. Pero ella no tenía energía para cuestionarlo. No esa noche. Porque su corazón estaba cansado de tener miedo. El auto giró por una avenida más oscura. Las casas se volvieron más pequeñas. Las luces menos brillantes. Las calles más estrechas. Carlos miró por el retrovisor otra vez. Y vio que ella estaba intentando no dormirse. Intentando mantenerse alerta. Como si hubiera aprendido que dormir es peligroso cuando la vida no te cuida. Carlos apretó la mandíbula. Algo en su pecho se encendió. Una rabia antigua. No contra ella. Contra el mundo que la había dejado así. Rachel cerró los ojos un segundo. Y cuando los abrió, murmuró algo que no pensó decir en voz alta. Ojalá existiera alguien que me cuidara de verdad. Carlos frenó un poco más suave en el siguiente semáforo. Sus dedos se tensaron. Porque esa frase le golpeó como una confesión. Y él, que lo tenía todo. De pronto sintió que no tenía nada. El semáforo cambió. Carlos siguió conduciendo. Pero ya no era un simple viaje. Era el inicio de algo. Algo peligroso. Algo hermoso. Algo que podía destruirlos. O salvarlos. Y en el fondo, aunque ninguno de los dos lo sabía todavía, esa noche estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. Si tú fueras Rachel, ¿te habrías subido al auto de un desconocido en esa situación? Déjamelo en los comentarios. Cursor blanco con forma de mano hacia abajo. El auto se deslizaba por las calles estrechas como si flotara sobre la lluvia. Rachel miraba por la ventana con los ojos entrecerrados, intentando reconocer las esquinas, las rejas,
Las casas que se amontonaban como si se abrazaran unas a otras para no caerse. La ciudad rica quedaba lejos, atrás, como un sueño que nunca fue suyo. Aquí, el silencio era distinto. No era un silencio de lujo. Era un silencio de gente que se acostumbra a aguantar. El motor del coche era tan suave que casi parecía que no existía. Rachel tragó saliva otra vez, incómoda con lo limpio que se sentía todo. Ese auto no pertenecía a este barrio. Ni él. Y aún así, él estaba allí, conduciendo como si fuera lo más normal del mundo. Rachel acomodó la bolsa en su regazo y se aclaró la garganta. Gracias por aceptarme. Sé que es tarde. Carlos no respondió de inmediato. La lluvia golpeaba el techo del coche como dedos impacientes. Y luego él dijo, sin mirarla. No es nada. 2 palabras. Nada más. Pero su voz tenía un peso extraño, como si cada sílaba costara. Rachel apretó los labios. Había algo en el que no la dejaba relajarse del todo. No era miedo. Era curiosidad. Esa sensación de que estás cerca de una puerta que no deberías abrir. El coche giró en una esquina, y de pronto la calle 17 apareció. Rachel enderezó la espalda. Es aquí. Esa casa, la de la reja blanca. Carlos frenó despacio frente a una casa pequeña, de fachada gastada, con una reja blanca oxidada que alguna vez había sido bonita. Una luz amarilla se filtraba desde una ventana, y en el patio había un triciclo viejo bajo la lluvia. Rachel se quedó mirando el triciclo un segundo más de lo necesario. Sus ojos se suavizaron, y se rompieron al mismo tiempo. Carlos lo notó. No entendía por qué, pero ese triciclo le dolió, como si fuera una pista de una vida que ella había perdido, o de una vida que estaba intentando salvar. Rachel respiró hondo. Bueno, ya llegamos. Metió la mano en el bolsillo, sacó unos billetes arrugados y los estiró hacia adelante, hacia el asiento del conductor. Carlos no se movió. Rachel parpadeó. Es lo que tengo ahora. Pero mañana puedo darle más, se lo prometo. Carlos giró apenas la cabeza, lo suficiente para verla de reojo. No hace falta. Rachel se quedó congelada. ¿Cómo que no hace falta? Carlos soltó un suspiro bajo, casi imperceptible. Solo entra. Esa orden suave le hizo un nudo en el estómago. Rachel tragó saliva. No estaba acostumbrada a que alguien le dijera entra como si fuera una cosa segura. Como si el mundo fuera a cuidarla por una vez. Gracias, susurró otra vez, más bajito. Abrió la puerta. El aire frío la golpeó, y la lluvia la recibió como una bofetada. Rachel bajó del coche con cuidado, cerró la puerta lentamente, y entonces se detuvo. Porque Carlos seguía allí, con el motor encendido, sin moverse, como si no pudiera irse. Rachel caminó hacia la reja blanca y metió la llave, pero sus dedos temblaban tanto que le costó girarla. Cuando por fin logró abrir, se quedó quieta en el umbral, mirando hacia atrás. Carlos todavía estaba allí. Su mirada la alcanzaba incluso desde el asiento delantero. Y por primera vez, Rachel sintió algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Que alguien la veía. No como un problema. No como un error. No como una carga. Solo, como una persona. Rachel levantó la mano en un gesto torpe. Un adiós silencioso. Carlos no levantó la mano. Solo asintió. Pero ese pequeño gesto fue más íntimo que una despedida. Rachel entró a la casa. Y Carlos, por fin, arrancó. Pero no se fue de inmediato. Avanzó unos metros. Y luego frenó en la esquina, como si su cuerpo se negara a obedecer a su mente. Se quedó mirando el retrovisor. La casa. La rilla blanca. La luz amarilla. Y el triciclo. Carlos apretó el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Qué estás haciendo? Murmuró para sí mismo. Su voz sonó extraña en el coche vacío. Como si hablar solo fuera una derrota. Carlos tragó saliva. Había pasado toda su vida evitando involucrarse. Evitando mirar demasiado de cerca la tristeza de otros. Porque si miraba, tenía que sentir. Y si sentía, recordaba. Recordaba cosas que el dinero no podía borrar. Un nombre cruzó su mente sin permiso. Rachel. No sabía por qué su mente la llamó así. Ni siquiera se lo había dicho. Pero el nombre apareció como si ya la conociera.
como si la hubiera esperado. Carlos soltó una risa seca. No seas ridículo. Encendió el intermitente y siguió su camino. De regreso a su mundo. A su vida perfecta. A su jaula de oro. La mansión de Carlos estaba en la parte más alta de la ciudad, donde las calles eran limpias, las luces elegantes y el silencio parecía diseñado. Las puertas se abrieron automáticamente cuando el auto se acercó. Un guardia de seguridad lo saludó desde una caseta. Buenas noches, señor Valdés. Carlos no respondió. No por arrogancia. Por cansancio. Entró al garaje y apagó el motor. El silencio lo golpeó de frente. En el techo, las luces blancas eran demasiado perfectas. El suelo brillante reflejaba el auto como un espejo. Todo era impecable. Y sin embargo, Carlos se sentía sucio por dentro. Subió las escaleras de mármol sin prisa. El eco de sus pasos lo seguía como un fantasma obediente. La casa olía a limpieza. A vacío. A un hogar que nunca fue hogar. En la sala principal, una enorme pantalla mostraba un canal de noticias sin sonido. En la mesa de centro había revistas con su rostro en portada. Carlos Valdés. El CEO más joven y poderoso del país. El Imperio Valdés crece un 300%. ¿Quién es la mujer que logró capturar su corazón? Carlos miró ese último titular y soltó una carcajada sin humor. Nadie, dijo en voz alta. Nadie lo ha logrado. Y entonces se quedó quieto, porque en su mente, apareció otra vez el rostro de ella. Rachel. Mojada. Temblando. Con esa forma de pedir ayuda sin querer admitir que la necesitaba. Carlos cerró los ojos con fuerza. No. Se quitó el abrigo y lo dejó caer sobre el sofá como si pesara una tonelada. Subió al segundo piso, al pasillo largo donde las habitaciones estaban alineadas como puertas cerradas a vidas que no existían. Entró a su habitación. Enorme. Oscura. Fría. El ventanal mostraba la ciudad completa, brillando como un collar de diamantes. Carlos se aflojó la corbata lentamente. Y ahí, justo ahí, el silencio se volvió insoportable. Porque la verdad era simple. Carlos no odiaba estar solo. Carlos odiaba sentirse solo incluso cuando estaba rodeado de gente. Se dejó caer en la cama y miró el techo. En su mente, un recuerdo le golpeó sin aviso. Un niño. El mismo. Sentado en un rincón de una casa demasiado grande. Escuchando gritos detrás de una puerta. Una voz masculina, dura. Una voz femenina llorando. Y el niño apretando las rodillas contra el pecho, repitiendo en silencio. Algún día, me iré. Algún día, nadie me volverá a lastimar. Carlos apretó los ojos. Su pecho dolía. La imagen se desvaneció. Pero el dolor quedó. Se levantó de golpe y fue al baño. Se miró en el espejo. Un hombre perfecto. Tragicaro. Ojos cansados. Alguien que parecía invencible. Carlos apoyó ambas manos en el lavabo. ¿Por qué? ¿Por qué te importa? Susurró. La respuesta no llegó. Solo llegó una sensación. Esa maldita sensación de que, por primera vez en años, había visto a alguien que no quería su dinero. Alguien que no sabía quién era. Alguien que lo trató como un simple conductor. Y aún así, lo miró como si fuera humano. Carlos respiró hondo. Se giró para salir del baño. Y en el pasillo, su teléfono vibró. Un mensaje de su asistente. Señor, mañana a las 7 de la mañana reunión con inversionistas. Confirmer. Carlos miró la pantalla. Normalmente respondería al instante. Normalmente su vida era agenda, números, control. Pero esta vez, su mente estaba en otra parte. En una reja blanca oxidada. En una luz amarilla. En una mujer que no podía dejar de temblar. Carlos escribió una sola palabra. Confirmado. Y luego apagó el teléfono. Se sentó en la cama otra vez. Y por primera vez en años, se permitió una pregunta que lo asustó más que cualquier negocio. ¿Y si ella era mi oportunidad de sentir algo real? Carlos se quedó mirando el ventanal. La ciudad seguía brillando. Pero por dentro, él estaba empezando a despertar. Mientras tanto, en la casa pequeña de la reja blanca, Rachel cerró la puerta con llave y apoyó la espalda contra ella, respirando como si hubiera corrido kilómetros. Su pecho subía y bajaba rápido.
No sabía si estaba a salvo. Pero al menos, estaba dentro. La casa olía a café viejo y jabón barato. Y aunque era humilde, era su refugio. Rachel caminó descalza por el suelo frío. En la sala, una mujer mayor dormía en un sillón, con una manta encima y un rosario en la mano. Rachel Lamoureux Continua. Era su madre, o lo más cercano a una madre que había tenido. La mujer se movió y abrió los ojos apenas. ¿Rachel? Su voz salió ronca, preocupada. ¿Eres tú? Rachel se acercó rápido. Sí, mamá, soy yo. La mujer se incorporó un poco. Dios mío, estás empapada. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? Rachel tragó saliva. Sus labios temblaron. No pasó nada. Solo, el autobús tardó mucho. La mujer la miró con esos ojos que ya habían visto demasiado. Mientes. Rachel bajó la mirada. El silencio se estiró entre ellas. Y entonces la mujer tocó su mano. Hija, ¿otra vez él? Rachel apretó la mandíbula. Esa pregunta fue un golpe. Porque había un él. Siempre había un él. Un hombre que había prometido amor. Y entregó control. Rachel retiró la mano lentamente. No quiero hablar de eso. La mujer suspiró. Rachel, tú no tienes que aguantar. Rachel soltó una risa amarga. ¿Y qué hago entonces? ¿A dónde voy? ¿Con qué dinero? La mujer se quedó callada. Porque no tenía respuesta. Porque el mundo no perdona a una mujer cansada. Rachel se giró, caminó hacia el pequeño cuarto del fondo. Allí había una cama sencilla, una mesa con libros viejos y una foto enmarcada. Una foto de Rachel más joven, sonriendo, con un niño pequeño en brazos. Rachel tocó el marco con los dedos. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Te lo juro. Voy a arreglar todo, susurró. Te lo juro. Se sentó en la cama. Y entonces, como si su cuerpo finalmente se rindiera, comenzó a llorar en silencio. Sin hacer ruido. Porque había aprendido que llorar fuerte atraía problemas. Se cubrió la boca con la mano, temblando. Y entre sollozos, una frase escapó de sus labios. Gracias, señor taxista. Pero ni siquiera ella sabía por qué lo dijo con tanta emoción. Porque ese hombre, ese desconocido, no la había mirado con deseo. No la había mirado con burla. No la había juzgado. Solo la había llevado a casa. Como si fuera importante. Como si mereciera llegar viva. Rachel se recostó, mirando el techo. Y sin querer, recordó su voz. Es no. Tan simple. Tan firme. Tan protector. Su corazón latió diferente. Y por primera vez en meses, se quedó dormida. A la mañana siguiente, el sol salió tímido, como si también tuviera miedo de mirar lo que iba a pasar. Carlos despertó temprano. No porque estuviera acostumbrado, sino porque no había dormido bien. Porque en su mente, una y otra vez, volvía el rostro de ella. Mojada. Temblando. Pidiendo ayuda sin decir ayúdeme. Carlos se levantó, se duchó, se vistió con un traje gris impecable. Se miró en el espejo. El seo perfecto. El multimillonario intocable. Pero por dentro, algo estaba fuera de lugar. Y cuando bajó las escaleras, su mayordomo lo esperaba con café. Buenos días, señor. ¿Desea el desayuno? Carlos no lo miró. No tengo hambre. El mayordomo dudó. ¿Se encuentra bien? Carlos se detuvo. Por un segundo, casi dijo la verdad. No, no estoy bien. Porque anoche llevé a una mujer desconocida a su casa y no puedo olvidarla. Pero en lugar de eso, Carlos solo dijo, estoy bien. Y salió. Subió al auto. Y antes de arrancar, miró hacia el asiento trasero, como si esperara verla allí. Vacío. Solo silencio. Carlos apretó la mandíbula. Arrancó. Pero no fue directo a la empresa. Giró en otra dirección. Hacia el barrio San Marcos. Hacia la calle 17. Hacia la reja blanca. Porque había algo que Carlos no quería admitir. Pero ya era tarde. Él no solo la había llevado a casa. Él había llevado su corazón hacia ella. Y ahora, no sabía cómo traerlo de vuelta. Burbuja de diálogo. Si te está gustando esta historia, comenta ahora mismo. ¿Crees que Carlos está haciendo lo correcto al buscarla otra vez?
¿O debería dejarla en paz? Backhand index pointing down fire. Esto ayuda muchísimo al video y quiero leer tu opinión. El barrio San Marcos despertaba con su propio ritmo. No era el ritmo de oficinas con vidrio brillante ni cafeterías con nombres extranjeros. Aquí el sonido era otro. Vendedores gritando precios, perros ladrando, niños corriendo descalzos por las aceras rotas, y radios viejas cantando canciones tristes desde ventanas abiertas. Carlos manejó despacio, como si no quisiera romper nada con su presencia. Su auto negro destacaba como una mentira elegante en medio de una verdad humilde. Las personas volteaban. Algunos con curiosidad, otros con desconfianza. Carlos lo notó, y por primera vez en su vida, se sintió fuera de lugar. No por miedo, sino por vergüenza, porque su mundo siempre había sido el de arriba, el de los que miran desde lejos, y ahora estaba aquí abajo. Mirando de cerca. Giró en la esquina y vio la reja blanca. Oxidada gastada real. Frenó a unos metros, sin acercarse demasiado. Como si acercarse fuera a cruzar una línea. Carlos apagó el motor. El silencio dentro del auto era pesado. Miró la casa. La ventana seguía con la luz amarilla, aunque era de día. Una cortina vieja se movía con el viento. Y en el patio, el triciclo seguía ahí. Carlos lo miró como si fuera un símbolo. No sabía de qué, pero lo sentía. De pronto, la puerta se abrió. Y Carlos contuvo el aliento sin querer. Rachel salió. No estaba arreglada como una mujer de revista. No llevaba tacones. No llevaba maquillaje perfecto. Llevaba una sudadera vieja, jeans sencillos y el cabello recogido de cualquier forma. Pero aún así, había algo en ella que se veía más fuerte que la noche anterior. No más feliz. Solo, más decidida. Rachel cerró la puerta detrás de ella con cuidado y bajó los escalones. Y entonces pasó algo que Carlos no esperaba. Un niño pequeño salió corriendo detrás de ella. «Mamá, espera». Carlos se quedó congelado. El niño tenía unos 5 años, tal vez 6. Llevaba una mochila demasiado grande para su cuerpo, y sus zapatos estaban mal amarrados. Rachel se giró rápido, agachándose. «Amor, despacio. Te vas a caer». Le acomodó la mochila, le arregló el cabello con ternura y luego le besó la frente. Carlos sintió un golpe en el pecho. Un golpe seco. Porque en ese gesto había amor. Amor real. Amor que no se compra. El niño levantó la mirada hacia ella. «¿Hoy sí vas a estar cuando regrese?» Rachel se quedó quieta. «Solo un segundo». Pero Carlos lo vio. Vio cómo su sonrisa se sostenía con esfuerzo, como una máscara frágil. «Sí, mi vida», respondió ella, acariciándole la mejilla. «Hoy sí». El niño no pareció convencido. «¿Lo prometes?» Rachel tragó saliva. «Lo prometo». El niño asintió, como si guardara esa promesa como un tesoro. Luego salió corriendo hacia la esquina, donde una señora esperaba con otros niños. Rachel se quedó mirando hasta que el niño desapareció. Y en ese instante, su rostro cambió. La fuerza se le cayó un poquito, como si la promesa que acababa de hacer le pesara demasiado. Carlos apretó el volante. No sabía por qué eso lo afectaba tanto, pero lo afectaba, porque de pronto, ella no era solo una mujer triste en la lluvia. Era una madre, una mujer cargando una vida completa sobre sus hombros. Y eso era más peligroso para el corazón de Carlos, porque Carlos podía ignorar un capricho, pero no podía ignorar una historia real. Rachel caminó hacia la acera. Miró a ambos lados, como buscando transporte. Y Carlos, sin pensarlo, encendió el motor. El sonido del auto la hizo voltear. Sus ojos se abrieron un poco. Y por un segundo, su expresión fue pura sorpresa. Como si no pudiera creerlo. Carlos bajó la ventana lentamente. Rachel se quedó inmóvil. Y entonces, ella habló primero, con una mezcla de nervios y gratitud. «¿Usted, otra vez?» Carlos sostuvo su mirada. Su voz salió baja. «¿Necesitas un viaje?» No fue una pregunta. Fue una afirmación. Rachel parpadeó. «Yo, sí. Pero, ¿usted trabaja tan temprano?» Carlos no respondió a eso. Solo miró el asiento trasero, invitándola sin palabras. Rachel dudó. Y Carlos lo notó.
Notó cómo apretaba la correa de su bolso. Notó cómo su cuerpo quería confiar, pero su mente le gritaba que no. Carlos habló de nuevo, con un tono extraño, casi cuidadoso. No voy a hacerte daño. Rachel Tragos saliva. Esa frase era demasiado específica. Como si él supiera lo que ella había vivido. Como si hubiera visto su miedo por dentro. Rachel abrió la puerta y subió al asiento trasero. Gracias, susurró. Carlos arrancó. Pero esta vez, no era una noche oscura. Era la mañana. Y la luz revelaba más cosas. Revelaba que Rachel tenía ojeras profundas. Revelaba que sus manos estaban ásperas. Revelaba que su ropa estaba limpia, pero gastada. Y revelaba algo más. Rachel llevaba un anillo. No uno de lujo. Un anillo simple. Como de promesa. Carlos lo vio por el espejo. Y su pecho se tensó. Porque ese anillo significaba algo. Y no sabía si estaba listo para saber qué. Rachel miró por la ventana, evitando mirarlo. ¿A dónde vas?, preguntó Carlos, rompiendo el silencio. Rachel se sorprendió, como si no esperara que él hablara tanto. Al centro, a una entrevista de trabajo. Carlos frunció el ceño. ¿Entrevista? Sí, respondió ella. En un hotel. Carlos Gardo Silencio. Un hotel. Carlos conocía todos los hoteles de la ciudad. Especialmente los de lujo. ¿Cuál hotel?, preguntó. Rachel dudo un poco. El Hotel Montreal. Carlos sintió que el aire se le iba. El Hotel Montreal era uno de sus hoteles. De su cadena. De su empresa. Carlos apretó el volante con fuerza. ¿Y qué puesto? Rachel se encogió de hombros. Limpieza. Lo que sea. Carlos tragó saliva. El destino tenía un sentido del humor cruel. Porque de todas las ciudades, de todos los lugares, de todas las rutas, ella iba directo hacia su mundo. Y ella no tenía idea. Rachel suspiró. No es un gran trabajo, pero, lo necesito. Carlos miró el anillo otra vez. ¿Para tu hijo? Rachel así tensó. Sus ojos se clavaron en el espejo, como si no supiera si él tenía derecho a preguntar eso. Sí, respondió al fin. Para él. Carlos asintió lentamente. Y luego, sin poder evitarlo, soltó. ¿Dónde está su padre? Rachel se quedó completamente quieta. El silencio se volvió pesado. Tan pesado que incluso el sonido de las llantas sobre el asfalto pareció desaparecer. Carlos se arrepintió al instante. Pero ya era tarde. Rachel apretó los dedos sobre su bolso. Sus labios se tensaron. Y cuando habló, su voz salió baja, rota, peligrosa. No existe. Carlos parpadeó. Lo siento. Rachel soltó una risa amarga. No lo sienta. Yo ya no siento nada por él. Pero su voz la traicionó. Porque sí sentía. Sentía rabia. Sentía dolor. Sentía abandono. Sentía una herida abierta. Carlos tragó saliva. No insistió. Solo siguió conduciendo. Pero por dentro, su mente estaba ardiendo. Porque si el padre no existía, entonces Rachel estaba sola. Y la idea de ella sola le dio una necesidad absurda de estar cerca. El auto llegó al centro. Las calles se llenaron de gente con prisa. Y cuando el Hotel Montreal apareció, enorme, brillante, elegante, Rachel así enderezó. Su cuerpo cambió. Como si entrara en modo supervivencia. Aquí es, dijo. Carlos frenó frente a la entrada principal. Un botones miró el auto con respeto. Un guardia se acercó. Y Carlos se dio cuenta de algo. Si ella bajaba aquí, alguien podría reconocerlo. Alguien podría decir su nombre. Y ella lo sabría. Rachel abrió la puerta. Pero antes de bajar, se detuvo. Miró hacia adelante, hacia el conductor. Señor, dijo, y su voz tembló un poquito. Gracias. De verdad. Carlos apretó la mandíbula. Quería decirle su nombre. Quería decirle quién era. Quería decirle que no era un taxista. Pero en lugar de eso, solo dijo, suerte. Rachel asintió. Bajo del auto. Y Carlos la vio caminar hacia el hotel, con pasos firmes, como si cada paso fuera una batalla. Ella se detuvo un segundo en la puerta. Respiró hondo. Y entró. Carlos se quedó mirando. Y por primera vez en mucho tiempo,
Carlos sintió miedo. No miedo a perder dinero. No miedo a fracasar. Miedo a algo más íntimo. Miedo a querer a alguien de verdad. Porque querer a alguien significaba que podían herirte. Y Carlos había jurado que nunca más. Carlos arrancó lentamente. Pero no se fue. No pudo. Dio la vuelta. Se estacionó a una cuadra. Y se quedó observando el hotel. Como un hombre que no entendía por qué su corazón estaba corriendo más rápido que su razón. Y entonces, vio algo que lo hizo apretar los dientes. Un hombre salió del hotel. Alto. Bien vestido. Con una sonrisa arrogante. Rachel estaba dentro, pero el hombre miró hacia la entrada como si esperara a alguien. Y Carlos, sin saber cómo, sintió peligro. Porque conocía esa clase de hombres. Hombres que creen que una mujer pobre es una oportunidad. No una persona. Carlos apretó el volante. No, no hoy, murmuró. Su instinto gritó una orden que nunca había obedecido antes. Protegila. Y en ese momento, Carlos abrió la puerta del auto y bajó. El multimillonario CEO. Caminó hacia su propio hotel. Para seguir a una mujer que lo confundió con un taxista. Y sin darse cuenta, el destino ya los estaba empujando hacia el choque inevitable. El lobby del Hotel Montreal era otro mundo. El suelo de mármol brillaba como espejo. El aire olía a perfume caro, café recién hecho y dinero silencioso. Había música suave flotando desde algún lugar, como si incluso el sonido tuviera educación. Carlos entró sin prisa, con las manos en los bolsillos del abrigo, la mirada fría y controlada. Era su hotel. Su territorio. Pero esta vez, se sentía como un intruso. Porque él no venía como dueño. Venía como hombre. Y eso lo ponía en desventaja. Caminó hacia el centro del lobby y vio a varios empleados enderezarse, tensarse, casi como si el cuerpo supiera antes que la mente. Un recepcionista lo reconoció al instante. Sus ojos se abrieron. Su sonrisa apareció demasiado rápido. Señor Valdés. Buenos días, señor. ¡Qué sorpresa! Carlos levantó una mano, silencioso. Un gesto mínimo, pero con autoridad suficiente para apagar cualquier conversación. El recepcionista tragó saliva y bajó la voz. ¿Desea que llame al gerente? Carlos negó con la cabeza. No. Y caminó hacia el área de ascensores, como si fuera un huésped más. Pero por dentro, su mente estaba alerta. Buscando. Siguiendo una sola presencia. Rachel. La encontró cerca de una mesa pequeña, en una esquina del lobby, sentada con la espalda recta y las manos juntas sobre las rodillas. Su bolso estaba en su regazo, como si fuera un escudo. Tenía la mirada fija en la puerta de una oficina con un letrero que decía: Recursos Humanos. Rachel respiraba lento, pero Carlos notó el detalle. Su pie se movía, nervioso, como un corazón golpeando por dentro. Carlos se quedó a unos metros, sin acercarse demasiado. La observó. Y vio algo que lo molestó. Dos mujeres pasaron cerca de ella, vestidas impecables, con tacones altos. Miraron a Rachel de arriba abajo, como si fuera una mancha en el mármol. Una susurró algo. La otra soltó una risita. Rachel fingió no escucharlas. Pero Carlos vio cómo su mandíbula se apretó. Vio cómo su orgullo se tragó la humillación. Carlos sintió un fuego lento encenderse en el pecho. Una rabia peligrosa. No porque estuvieran hablando de una mujer, sino porque estaban hablando de ella. Como si no valiera. Como si la pobreza fuera un pecado. Carlos dio un paso. Y entonces se detuvo. Porque si se acercaba, si decía algo, la mentira se rompería. Ella lo sabría. Y él, no estaba listo. No porque temiera su reacción, sino porque temía su propia necesidad de que ella lo mirara diferente. Carlos apretó los labios y se quedó en silencio. Rachel miró su teléfono. 10:03 a.m. La puerta de recursos humanos se abrió. Una mujer salió, elegante, con una carpeta en la mano. ¿Rachel Mendoza? Rachel se levantó rápido. Sí, soy yo. Pase. Rachel caminó hacia la oficina con pasos firmes. Pero antes de entrar, su mirada se desvió un segundo hacia el lobby. Y Carlos sintió que el mundo se detenía. Porque por un instante, sus ojos se encontraron. Rachel frunció el ceño, confundida.
como si sintiera que ya lo había visto. Carlos bajó la mirada. Solo un segundo. Pero fue suficiente para que Rachel dudara. Luego entró a la oficina. La puerta se cerró. Y Carlos se quedó ahí, con una sensación incómoda. Como si acabara de perderla. Como si ella estuviera a centímetros. Pero en otro universo. Carlos respiró hondo. Y se obligó a moverse. Caminó hacia una zona de sillones cerca de la oficina, fingiendo leer su teléfono. Pero estaba escuchando. Esperando. Porque el silencio también podía hablar. Dentro de la entrevista, Rachel se sentó frente a un escritorio. La mujer elegante se presentó sin sonreír. Soy Lorena, supervisora de contratación. Rachel asintió. Mucho gusto. Lorena abrió la carpeta. Dice aquí que tiene experiencia en limpieza doméstica. Sí. He trabajado en casas, apartamentos, también cuidé niños. Lorena levantó una ceja. ¿Cuidó niños? Rachel apretó los dedos. Sí. Lorena la miró con frialdad. ¿Tiene hijos? Rachel sintió un nudo en la garganta. Esa maldita pregunta siempre era una trampa. Si decía que sí, la rechazaban. Si decía que no, mentía. Y mentir la hacía sentir sucia. Rachel tragó saliva. Sí, tengo un hijo. Lorena dejó la carpeta sobre el escritorio con un golpe suave. ¿Y quién lo cuida mientras trabaja? Mi mamá. Lorena la miró, como si eso fuera insuficiente. ¿Está segura de que podrá cumplir horarios? Aquí se trabaja con disciplina. No queremos excusas de madres cansadas. Rachel sintió calor en la cara. Vergüenza. Rabia. Pero respiró. Puedo cumplir. Lo necesito. Lorena se recostó en la silla. ¿Lo necesita? Rachel la miró. Sí. Lorena soltó una risa ligera, sin humor. Mire, señorita Mendoza, este es un hotel de alto nivel. Los huéspedes pagan por excelencia. No podemos contratar a cualquiera. Rachel apretó los labios. No soy cualquiera. Soy trabajadora. Lorena se quedó callada. Luego tomó un papel. ¿Hay algo más? Rachel sintió un mal presentimiento. Lorena levantó el documento. Aquí dice que dejó su último trabajo sin aviso. Rachel se quedó helada. ¿Qué? Lorena señaló la hoja. Su antigua empleadora dejó un reporte. Dice que usted desapareció. Rachel sintió que el estómago se le hundía. Porque era verdad. Ella había desaparecido. Había huido. Pero no porque fuera irresponsable, sino porque estaba escapando de algo peor. Rachel se inclinó hacia adelante. Yo no desaparecí porque sí. Yo. Lorena levantó una mano. No necesitamos explicaciones. Solo hechos. Rachel sintió que su garganta ardía. Si me da una oportunidad, yo le prometo que... Lorena la interrumpió otra vez. Señorita Mendoza, este hotel no es un refugio. Rachel se quedó quieta. Esa frase la atravesó como un cuchillo. Este hotel no es un refugio. Como si ella estuviera pidiendo caridad. Como si no mereciera trabajar. Rachel respiró hondo. Y cuando habló, su voz salió baja, pero firme. No busco un refugio. Busco un empleo. Y soy buena en lo que hago. Lorena la miró por unos segundos. Luego cerró la carpeta. Le llamaremos. Rachel supo lo que eso significaba. Nunca la llamarían. Se levantó lentamente. Gracias por su tiempo. Lorena ya estaba mirando su computadora. Como si Rachel hubiera dejado de existir. Rachel caminó hacia la puerta con la espalda recta. Pero por dentro, se estaba cayendo. Abrió la puerta. Y salió. En el lobby, el choque invisible. Carlos la vio salir. Vio su rostro. Su expresión controlada. Esa máscara que las mujeres se ponen cuando el mundo las humilla. Pero él vio el detalle. Sus ojos brillaban. No de felicidad. De lágrimas que se negaban a caer. Rachel caminó rápido hacia la salida. Como si necesitara aire. Como si el lujo la estuviera ahogando. Carlos se levantó. La siguió. Y cuando ella salió al exterior, al aire frío de la mañana, Carlos salió detrás. Rachel bajó las escaleras y se quedó en la acera, respirando fuerte. Su pecho subía y bajaba. Ella se pasó la mano por el rostro. No llores aquí.
se dijo en voz baja. Carlos se detuvo a unos pasos. No quería asustarla. Pero tampoco podía irse. Rachel se giró, y lo vio. Sus ojos se abrieron, sorprendida. ¿Usted? Carlos tragó saliva. Rachel lo miró de arriba abajo confundida. ¿Qué hace aquí? Carlos no sabía qué decir. No podía decir este hotel es mío. No podía decir te seguí. No podía decir me importas. Así que eligió la única verdad que podía decir sin destruirlo todo. Vine a asegurarme de que llegaras bien. Rachel se quedó callada. La lluvia ya no caía, pero el aire estaba húmedo. Ella se abrazó a sí misma. Eso es raro, dijo, con una risa nerviosa. Usted no me conoce. Carlos sostuvo su mirada. A veces no hace falta conocer a alguien para saber que necesita ayuda. Rachel parpadeó. Su garganta se apretó. Porque esa frase era exactamente lo que ella necesitaba escuchar. Pero no quería depender de eso. No quería confiar. No quería volver a caer. Rachel bajó la mirada. No me dieron el trabajo. Carlos lo notó. La forma en que lo dijo. Como si estuviera tratando de sonar fuerte, pero ya estuviera cansada. Carlos dio un paso más cerca. ¿Qué te dijeron? Rachel así tensó. Nada. Lo típico. Le llamaremos. Carlos apretó la mandíbula. Su sangre se calentó. Porque él sabía que eso era una mentira elegante. Una forma de rechazar sin ensuciarse las manos. Carlos respiró hondo. No deberían tratarte así. Rachel lo miró rápido. ¿Y usted qué sabe? Su voz salió más dura de lo que quería. Usted es un conductor. Un taxista. No entiende este mundo. Carlos sintió el golpe. No por orgullo. Sino porque ella tenía razón. Ella no sabía quién era. Y él estaba jugando a ser alguien que no era. Carlos bajó la mirada un segundo. Luego habló, con una calma peligrosa. Tal vez entiendo más de lo que crees. Rachel frunció el ceño. Su celular vibró. Ella lo miró. Una llamada. Su rostro cambió. Carlos lo notó. ¿Todo bien? Rachel contestó con prisa. Sí. La voz al otro lado era masculina. Dura. Enojada. Carlos no escuchó todo, pero escuchó suficiente. ¿Dónde estás? Te dije que no te fueras. No puedes esconderte de mí para siempre. Rachel se puso pálida. No sé de qué hablas, mintió, mirando alrededor. Yo, estoy ocupada. La voz del hombre se volvió más agresiva. Te estoy viendo. Rachel así congeló. Sus ojos se movieron rápido. Como si buscara en la calle. Carlos se tensó. ¿Quién es? Preguntó en voz baja. Rachel colgó. Su mano temblaba. Carlos se acercó más, serio. Rachel. Ella lo miró como si él hubiera dicho su nombre con demasiada confianza. ¿Cómo sabe mi nombre? Susurró. Carlos se quedó helado. La había escuchado en la oficina. Pero ella no lo sabía. Rachel retrocedió un paso. Sus ojos se llenaron de desconfianza. ¿Usted me estaba siguiendo? Carlos abrió la boca para hablar. Pero antes de que pudiera decir algo, una voz masculina sonó detrás de ellos. Ahí estás. Carlos giró. Y vio al hombre de traje que había visto antes. El mismo. Pero ahora estaba cerca. Demasiado cerca. Su sonrisa era falsa. Sus ojos eran fríos. Rachel, dijo el hombre, como si saboreara su nombre. Pensé que te habías perdido. Rachel así puso rígida. Su cuerpo se tensó como una cuerda. No tengo nada que hablar contigo, dijo ella, intentando sonar firme. El hombre dio un paso. Claro que sí. Tú y yo tenemos muchas cosas pendientes. Carlos se interpuso sin pensarlo. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Ella dijo que no. El hombre lo miró, evaluándolo. ¿Y tú quién eres? Carlos sostuvo su mirada. Su conductor. El hombre soltó una risa. ¿Conductor? Miró a Rachel. ¿Ahora andas con choferes? Rachel apretó los puños. Déjame en paz. El hombre se acercó más. No. Y entonces bajó la voz, peligrosa. O vuelves conmigo, o te quito lo que más te importa. Rachel se quedó sin aire. Carlos lo vio. Vio el miedo real. No era drama. No era exageración. Era amenaza.
Carlos sintió un frío en el pecho. Y en ese instante, ya no le importó la mentira. Ya no le importó el juego. Solo le importa una cosa. Nadie la iba a amenazar frente a él. Carlos dio un paso adelante. Su voz salió baja, firme, mortalmente calmada. Aléjate de ella. El hombre sonrió. ¿O qué? Carlos lo miró como si estuviera mirando basura. ¿O te arrepientes? El hombre soltó una carcajada. Tú no sabes con quién te metes. Carlos inclinó la cabeza apenas. Tú tampoco. Y ahí, justo ahí, Rachel miró a Carlos como si lo viera por primera vez. No como un conductor, sino como un hombre capaz de ponerse en peligro por ella. Un desconocido. Defendiéndola. Sin pedir nada. Sin exigir nada. Solo, protegiéndola. Y eso fue el primer golpe real al corazón de Rachel. Rachel se quedó paralizada cuando el hombre que la había seguido dio un paso hacia ella. ¿Así que creías que podías esconderte de mí? Dijo el hombre, con una sonrisa arrogante, casi burlona. Ella retrocedió un poco, apretando la cartera contra su pecho. Déjame en paz, susurró. El hombre soltó una carcajada, exagerada, cruel. Oh, querida, crees que eres más lista que yo, ¿verdad? Los invitados y empleados del hotel comenzaron a mirar. Algunos cuchicheaban, otros simplemente se alejaban para no involucrarse. Rachel tragó saliva. Su rostro se tensó. Su corazón latía como un tambor. Carlos, que hasta ahora había estado detrás, quieto y observando, sintió que la sangre le subía al rostro. Su corazón se aceleró, no por miedo, sino por rabia pura. «Aléjate de ella», gritó Carlos, avanzando hacia ellos con los puños apretados. El hombre se giró hacia él, sorprendido. «¿Quién eres tú?», dijo con desdén. Carlos se detuvo a solo unos pasos, y su mirada helada atravesó al hombre. «Soy el hombre que no va a permitir que lastimes a esta mujer». El hombre soltó una risa, pero no duró mucho. En ese instante, alguien detrás de ellos murmuró con voz fuerte. «Carlos Valdez». El murmullo se convirtió en asombro. Empleados, huéspedes, incluso la recepcionista, lo reconocieron. «Ese es Carlos Valdez», exclamó alguien más. Rachel giró la cabeza, sorprendida. Su boca se abrió un poco. Ella había pensado que él era solo un conductor, un extraño que la había llevado a casa. Ahora, este hombre que la protegía era un multimillonario poderoso, el dueño del hotel, un hombre que podía aplastarlo todo con un solo gesto. El hombre que la acosaba dio un paso atrás, evaluando la situación. Su sonrisa desapareció. ¿Tú eres Carlos Valdez?, preguntó, con el rostro pálido. Carlos respiró hondo. Por primera vez, no estaba jugando a esconderse. «Sí», dijo, con voz firme. «Y nadie aquí va a lastimar a nadie que yo proteja». Rachel lo miró sin comprender del todo. Su corazón latía con fuerza. Ese hombre, que parecía un simple conductor anoche, ahora estaba parado frente a ella, poderoso, inquebrantable, y dispuesto a defenderla sin pedir nada a cambio. El ambiente del lobby cambió. Todos observaban. Carlos y Rachel eran los protagonistas de un silencio cargado de tensión. El hombre retrocedió, intimidado por la autoridad que Carlos emanaba sin esfuerzo. Carlos se acercó a Rachel. «Vamos», dijo, suave pero firme. «No dejaremos que esto continúe». Rachel tragó saliva. Quiso decir algo, pero las palabras no salían. Solo pudo asentir y seguirlo. Mientras caminaban hacia la salida, Carlos se giró un momento. Sus ojos se cruzaron con los del hombre, y en ese instante, Rachel entendió algo fundamental. Él no era solo un hombre rico. Era un hombre que podría convertirse en su aliado más fuerte, incluso antes de ser alguien más en su vida. El sol brillaba fuera del hotel, iluminando la escena como si marcara un nuevo comienzo. Rachel respiró hondo y, por primera vez en días, sintió algo diferente, esperanza. ¿Dejarías que alguien desconocido te protegiera, o desconfiarías totalmente? Comenta abajo. Quiero leer tu opinión. Cursor blanco con forma de mano hacia abajo. Carlos y Rachel salieron del hotel, cruzando la acera. La luz del sol golpeaba sus rostros, pero no era suficiente para disipar la tensión que todavía llenaba el aire. Rachel caminaba al lado de Carlos,
Su corazón latía con fuerza, mezclando miedo, alivio y confusión. Nunca había visto a un hombre tan decidido, tan protector, y aún así, tan desconocido. Gracias, dijo en voz baja, sin mirarlo. No sé qué habría pasado si no estuvieras. Su voz se quebró ligeramente. Carlos mantuvo la mirada al frente, apretando los puños. No hablemos de eso. Solo camina conmigo hasta que estés a salvo. Rachel asintió, aunque sus dedos temblaban al ajustar la correa de su bolso. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Por qué la había protegido? ¿Qué sabía de su vida? Mientras caminaban, el hombre del hotel apareció de nuevo. Esta vez no estaba solo. 2 hombres más lo acompañaban, bloqueando la salida de Rachel como si la ciudad entera dependiera de ellos. ¿Creías que podrías escapar?, dijo el hombre principal, su voz cargada de arrogancia y amenaza. Rachel se quedó rígida. Su respiración se aceleró. Sus ojos buscaron a Carlos. Carlos no dudó. Dio un paso adelante, y por primera vez, su voz se alzó firme y poderosa. Si le tocan un solo cabello, se arrepentirán. El hombre soltó una risa, pero esta vez era más tensa, menos confiada. ¿Queen Iris too?, preguntó, con un hilo de miedo en la voz. Dijiste tu nombre antes, pero, ¿qué clase de hombre eres? Carlos no respondió con palabras simples. Su mirada era suficiente para congelar al hombre en su lugar. Soy Carlos Valdez. La voz salió baja, calmada, pero mortal. Los acompañantes del hombre se miraron entre sí, incómodos. El lobby entero había quedado en silencio. Algunos huéspedes habían empezado a mirar desde lejos, confundidos y curiosos. Rachel lo miró, y en ese momento, algo cambió dentro de ella. El miedo no desapareció, pero se mezcló con una sensación extraña, casi nueva, confianza. Vamos, dijo Carlos, tomando suavemente el brazo de Rachel para guiarla. Nadie la va a tocar mientras yo esté cerca. El hombre principal dio un paso atrás, evaluando la situación. Sus labios se tensaron, y por primera vez, la arrogancia desapareció. Esto no ha terminado, dijo, y desapareció junto con sus secuaces. Rachel respiró hondo. La tensión se fue desvaneciendo poco a poco, pero su cuerpo todavía estaba rígido. Carlos la miró, y sus ojos revelaron algo que no había mostrado hasta ahora, preocupación genuina. «¿Estás bien?», susurró él. «Lo siento por todo esto». Rachel tragó saliva, incapaz de hablar. Solo asintió, sintiendo un extraño calor en el pecho. Nunca antes alguien había actuado así por ella, sin esperar nada a cambio. Por un momento, la ciudad parecía desaparecer. Solo quedaban ellos dos, respirando, tratando de calmar el miedo que todavía les recorría el cuerpo. «Gracias», dijo Rachel finalmente. «No sé cómo pagarte». Carlos sonrió levemente, un gesto raro en él, pero auténtico. «No necesitas pagarme. Solo, prométeme que te cuidarás y no volverás a enfrentarte sola a algo así». Rachel asintió. Sus manos temblaban, pero por primera vez en mucho tiempo, no era de miedo, sino de alivio y algo más, una chispa de algo que ni ella ni Carlos podían ignorar. El sol brillaba más fuerte ahora, iluminando sus rostros, marcando un momento de conexión silenciosa que cambiaría el rumbo de sus vidas. Si fueras Rachel, ¿aceptarías la ayuda de alguien que no conoces completamente, aunque te proteja? Comenta tu opinión. Cursor blanco con forma de mano hacia abajo. Rachel regresó a casa esa tarde con el corazón todavía agitado. La calle parecía más silenciosa que nunca. Su hijo jugaba en la sala, ajeno a la tensión que llenaba el aire. «Mamá, ¿por qué estás tan callada?», preguntó el niño, con ojos grandes, llenos de curiosidad. Rachel forzó una sonrisa. «Nada, amor. Solo estoy cansada». Se sentó en la mesa, intentando recomponerse. Pero su mente no dejaba de reproducir la imagen de Carlos frente al hombre que la había amenazado. La forma en que se había parado, firme, seguro, como si nada pudiera tocarla mientras él estuviera cerca. «No puedes confiar en extraños», se dijo a sí misma. «No puedes, no debes sentir nada». Pero las palabras no la consolaban. Su pecho ardía con una mezcla de miedo y algo que no entendía. Atracción, admiración, curiosidad, todo mezclado con incredulidad.
Mientras tanto, Carlos volvió a su oficina. Cerró la puerta detrás de él, respiró hondo y apoyó la cabeza sobre la pared. Su cuerpo todavía estaba tenso, como si la adrenalina de la tarde no se hubiera ido. No podía dejar de pensar en Rachel, en su fuerza, en su vulnerabilidad, en cómo lo había mirado cuando él la había defendido. No es momento de esto, se dijo. Ella no sabe quién soy. No puedo, no debo involucrarme. Y aún así, su corazón lo traicionaba. La idea de que alguien pudiera lastimarla otra vez, o que ella enfrentara peligro sola, lo llenaba de rabia y desesperación. Carlos pasó horas revisando documentos, pero su mente estaba con Rachel. Cada sonido de su teléfono le hacía saltar. Cada mensaje parecía un recordatorio de que no podía interferir demasiado, y eso lo frustraba profundamente. Esa noche, Rachel se sentó en la cama, con su hijo dormido al lado. Sus manos temblaban mientras recordaba los ojos de Carlos. No puedo confiar en él, murmuró. No puedo. Él es rico, poderoso, yo no soy nada de eso. Pero dentro de ella, algo se resistía a escuchar esa lógica. Cada fibra de su ser quería verlo de nuevo, sentir la protección que ofrecía, pero también temía lo que eso significaría. Al mismo tiempo, Carlos estaba solo en su penthouse, mirando la ciudad desde la ventana. El pensamiento de Rachel lo atormentaba. Sabía que debía mantener la distancia. Pero su instinto, algo que nunca había sentido antes, le decía que debía protegerla, aunque eso rompiera todas las reglas de su mundo ordenado. Al día siguiente, Rachel tuvo que enfrentar a su antiguo empleador, el hombre que la había amenazado. La noticia de que Carlos la había defendido había circulado por el hotel. Su reputación en el vecindario estaba ahora vinculada a un multimillonario, y las miradas de algunos vecinos se volvieron cargadas de curiosidad y envidia. Rachel intentó ignorarlo. Intentó decirse que nada de eso importaba. Pero cada vez que alguien mencionaba el nombre de Carlos, un extraño calor subía por su pecho. Carlos, por su parte, recibió llamadas de empleados y proveedores. Todos sabían que había actuado públicamente. Algunos lo felicitaban, otros cuestionaban su comportamiento. Pero para él, nada de eso importaba. Solo existía Rachel, y la sensación de que algo importante se estaba formando entre ellos, algo que ambos aún no comprendían. Si fueras Rachel, ¿intentarías resistirte a alguien que te protege, aunque tu corazón sienta lo contrario? Comenta abajo cursor blanco con forma de mano hacia abajo. Era una tarde nublada, y Rachel caminaba apresurada hacia la tienda del barrio para comprar lo básico para su hijo. La bolsa de compras en la mano temblaba mientras el viento frío la golpeaba. Carlos, por casualidad, pasaba por la misma calle. Había venido a resolver unos asuntos de su empresa que se encontraban en el mismo vecindario donde Rachel vivía. Cuando la vio cruzando la calle, con su andar decidido pero ligero tembloroso, no pudo evitar detenerse. Rachel, dijo, con voz baja pero clara. ¿Puedo acompañarte? Rachel giró la cabeza rápidamente, sorprendida. Su primera reacción fue negar con la cabeza y seguir caminando. Pero entonces, un carrito de supermercado se soltó y casi golpea a su hijo que estaba en la acera jugando. Sin pensarlo, Carlos se adelantó y lo detuvo con una mano firme, protegiendo al niño. Rachel quedó paralizada. Su corazón latía con fuerza, entre miedo y gratitud. Gracias, susurró, apenas audible. Carlos sonrió ligeramente, intentando suavizar la tensión que todavía flotaba entre ellos. No hay de qué. Es difícil ignorar estas cosas. Por un instante, caminaron juntos en silencio. No era comodidad lo que sentían, era necesidad. Necesidad de compañía, de seguridad, de alguien que entendiera que la vida no era sencilla para ninguno de los dos. A medida que avanzaban, una lluvia ligera comenzó a caer. Rachel buscó refugio debajo de un pequeño toldo, mientras Carlos se quedó a su lado, aunque no había lugar suficiente para dos. El espacio reducido los obligó a estar muy cerca. Carlos notó cómo el cabello de Rachel se pegaba ligeramente a su rostro húmedo, y ella pudo sentir el calor de su presencia. El silencio entre ellos era pesado, pero no incómodo. Es extraño, dijo Rachel finalmente. Aun cuando no nos conocemos, siento que puedo confiar en usted. Carlos la miró a los ojos,
sorprendido por la sinceridad de sus palabras. Yo también, siento lo mismo, respondió, bajando apenas la voz. Aunque sé que no deberíamos. Rachel tragó saliva, y por un segundo, el miedo se mezcló con una curiosidad intensa. ¿Quién era realmente este hombre que podía protegerla y, al mismo tiempo, mantener su distancia? Mientras caminaban, la lluvia se intensificó y Rachel decidió refugiarse en un café cercano. Carlos la siguió, sin preguntar. Entraron juntos y se sentaron en un rincón, intentando pasar desapercibidos. El café estaba cálido y lleno de aromas de café recién hecho y pan tostado. Carlos tomó un sorbo de su bebida, pero no podía concentrarse. Su mirada se mantenía fija en Rachel, observando cada gesto, cada movimiento de sus manos sobre la taza. ¿Siempre has sido tan valiente?, preguntó Carlos, intentando romper el silencio mientras sus ojos buscaban los de ella. Rachel bajó la mirada, mordiendo levemente su labio inferior. Valiente, no. Solo intento sobrevivir. Carlos sintió un golpe en el pecho. Sobrevivir. Esa palabra resonaba en él, porque nunca había sentido que alguien necesitara sobrevivir con tanta fuerza y dignidad. El silencio volvió a caer, pero esta vez era diferente. No había miedo, ni distancia. Había una conexión incipiente, casi invisible, pero poderosa. Rachel finalmente levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Carlos. En ellos no había juicio, ni arrogancia, ni distancia. Solo atención pura, preocupación genuina y algo más. Una chispa de interés que ambos se negaban a admitir en voz alta. Por primera vez, ambos comprendieron algo fundamental. No podían ignorar al otro. No podían evitar la conexión que se estaba formando entre ellos. El café parecía pequeño, pero dentro de ese rincón húmedo y cálido, el mundo entero desapareció. Solo existían ellos dos. ¿Crees que la cercanía obligatoria puede acercar a dos personas que al principio se resisten? Comenta abajo tu opinión. Cursor blanco con forma de mano hacia abajo. El café estaba en silencio, excepto por el murmullo lejano de los clientes y el olor a café recién molido. Rachel sostenía su taza, tratando de calmar el temblor de sus manos. Carlos la miraba, con los brazos cruzados, consciente de la tensión que todavía los mantenía conectados. Rachel, dijo finalmente Carlos, con voz suave. Sé que no quieres hablar de esto, pero necesito entender. Rachel lo miró, sorprendida. ¿De qué habla?, preguntó, intentando sonar firme, aunque su voz traicionaba miedo y curiosidad. De lo que pasó antes. Con tu antiguo empleador, con todo lo que te persigue, dijo Carlos, sin titubear. Sus ojos reflejaban preocupación genuina. No puedo protegerte si no sé con qué estoy lidiando. Rachel tragó saliva. Su corazón latía con fuerza, pero el miedo era más fuerte. Temía abrirse, temía que Carlos la viera vulnerable, temía que lo que contara cambiara la forma en que la veía. No es nada, dijo, intentando sonar despreocupada. Solo problemas, de los que puedo encargarme sola. Carlos negó con la cabeza, decidido. No eres una niña pequeña. Sé que puedes enfrentarte a muchas cosas sola, pero yo no puedo alejarme. Y no voy a hacerlo hasta saber la verdad. Rachel cerró los ojos, respirando hondo. La decisión era dolorosa, pero algo en la mirada de Carlos la hizo ceder. Por primera vez en semanas, dejó que su muro se rompiera. Mi hijo, y yo, susurró. No es solo por trabajo. Mi antiguo empleador me acosaba, me amenazaba, y no podía hacer nada, no podía hablar con nadie. Carlos inclinó la cabeza, escuchando atentamente. Cada palabra de Rachel era un martillazo en su corazón, pero también encendía algo que él no podía ignorar, la necesidad de protegerla, no por obligación, sino por algo más profundo. Yo tuve que escapar, continuó Rachel. Dejé mi antiguo empleo sin avisar. Fue la única forma de salvar a mi hijo y a mí misma. Carlos sintió un nudo en la garganta. Cada detalle de su pasado, cada miedo que había soportado, ahora estaba frente a él. La rabia que sentía por los que la habían lastimado se mezclaba con un deseo creciente de estar más cerca, de no dejarla sola nunca más. Rachel, dijo él, acercándose un poco. Lo que pasó, no define quién eres. Y no tienes que enfrentarlo sola.
Rachel bajo la mirada, luchando contra las lágrimas. Pero no quiero ser una carga, susurró. Carlos tomó su mano, con suavidad pero firmeza. Nunca serías una carga. Para mí, esto, protegerte, estar cerca de ti, no es una obligación. Es necesario. Rachel levantó los ojos y lo miró por primera vez sin miedo. Solo había un reconocimiento silencioso. Ambos estaban heridos, ambos habían luchado solos, y ambos comenzaban a descubrir que necesitaban el uno al otro. Por un momento, el mundo exterior desapareció. Solo existían ellos, dos almas marcadas por el pasado, empezando a confiar, a compartir, a abrirse. El café parecía más cálido ahora. La lluvia afuera había cesado, pero el aire estaba cargado de electricidad. La conexión que habían evitado estaba empezando a tomar forma. Carlos soltó un suspiro, un pequeño alivio mezclado con tensión. Gracias por confiar en mí, dijo. No te prometo que todo será fácil, pero sí que no te dejaré sola. Rachel asintió lentamente. Está bien, gracias, Carlos. En ese instante, ambos entendieron algo. La fuerza que se necesitaba para sobrevivir al pasado no era suficiente para enfrentar lo que estaba por venir, pero juntos podrían intentarlo. ¿Crees que compartir los secretos más dolorosos puede acercar a dos personas o arruinarlo todo? Déjame tu opinión en los comentarios. Cursor blanco con forma de mano hacia abajo. La tarde cayó lentamente sobre la ciudad. Las luces amarillas de las farolas se reflejaban en los charcos dejados por la lluvia reciente. Rachel caminaba por la acera, su hijo tomándola de la mano, cuando Carlos apareció a su lado. ¿Puedo acompañarlos un momento?, preguntó, con una sonrisa ligera. No planeo invadir su privacidad. Solo, asegurarme de que lleguen bien. Rachel lo miró, evaluando la situación. Sabía que podía decir que no, podía alejarse. Pero algo dentro de ella lo detuvo. Está bien, dijo, con una mezcla de cautela y aceptación. Caminando juntos. El silencio era cómodo, no incómodo. Carlos hablaba poco, pero cada palabra estaba medida, como si temiera romper algo frágil entre ellos. Rachel empezó a notar detalles que antes había pasado por alto. La forma en que sus ojos suavizaban cuando veía a su hijo, como su voz baja se volvía cálida en momentos inesperados, los pequeños gestos de cuidado que revelaban más de lo que las palabras podían expresar. Él es muy parecido a ti, dijo Carlos, señalando al niño mientras jugaba con un charco. Curioso, persistent, valiente. Rachel sintió un calor subir a sus mejillas. Eso no lo había pensado, pero sí, tiene su fuerza. Y la ha necesitado mucho. Carlos la miró, y algo cambió en su expresión. Vulnerabilidad contenida, la chispa de un hombre que rara vez mostraba emociones profundas. No quiero que nunca se sienta solo, dijo. Y tampoco quiero que tú te sientas sola. Rachel bajó la mirada, tragando saliva. Su corazón latía con fuerza, y por primera vez, no intentó resistirse. Las palabras de Carlos atravesaron sus defensas como un viento suave pero firme. Gracias, susurró. Eso significa mucho para mí, más de lo que puedo explicar. Se detuvieron frente a una pequeña plaza. Carlos se inclinó ligeramente y señaló un banco bajo un árbol. Si quieres, podemos sentarnos un momento. Creo que necesitamos un respiro después de todo lo que ha pasado hoy. Rachel dudó un segundo, pero luego aceptó. Se sentaron, y el niño corrió a jugar con una hoja arrastrada por el viento. Por primera vez, Rachel y Carlos estaban solos, sin amenazas externas, sin interrupciones. Solo ellos, compartiendo un espacio seguro. Nunca he confiado en alguien tan rápido, dijo Rachel, rompiendo el silencio. Siempre he tenido que protegerme. Y, confiar es difícil. Carlos asintió, entendiendo más de lo que las palabras podían transmitir. Lo sé. Yo también, confesó. Pero creo que a veces uno encuentra a alguien que hace que valga la pena arriesgarse. Rachel levantó los ojos y lo miró. Esa mirada no buscaba respuestas, solo compartía algo que ninguno de los dos podía negar. Una conexión que iba más allá del miedo y la distancia emocional. Se rieron suavemente, hablando de cosas triviales. El clima, el niño, la ciudad que parecía menos caótica cuando estaban juntos. Por un momento, todo parecía simple, incluso bonito.
El vínculo entre ellos creció en silencio. Cada gesto, cada palabra medida, cada mirada sostenida comenzaba a formar un lazo delicado pero real. Ambos sabían que no era permanente todavía, que el mundo seguiría siendo complicado. Pero dentro de ese banco bajo la luz amarilla, el futuro parecía posible. Creo que podemos intentar algo, dijo Carlos finalmente, con un dejo de timidez que rara vez mostraba. Solo, intentarlo, sin promesas grandes todavía. Rachel sonrió, suavemente, y asintió. Sí, podemos intentarlo. Y así, entre risas ligeras y miradas compartidas, nació el primer vínculo verdadero entre ellos, un lazo que sería puesto a prueba muchas veces, pero que por ahora les daba un pequeño respiro de paz. ¿Crees que las conexiones más fuertes se forman en los momentos pequeños y silenciosos, o solo en los grandes gestos? Comenta tu opinión abajo. Cursor blanco con forma de mano hacia abajo. La noche había caído sobre la ciudad, y el aire estaba cargado de una tensión casi palpable. Carlos y Rachel caminaban juntos hacia el coche, tras una tarde aparentemente tranquila, cuando un grupo de fotógrafos apareció de repente. Carlos Valdez. Carlos Valdez. Gritaron, lanzando flashes y cámaras hacia él. Rachel dio un paso atrás, asustada. Su mundo se volvió un caos de luces, sonidos y gritos. Cálmate, exclamó Carlos, intentando protegerla mientras empujaba suavemente a los fotógrafos para que retrocedieran. Pero uno de los fotógrafos se adelantó y lanzó un comentario venenoso. Así que usted es el famoso Carlos Valdez, y ella, una simple chica que lo acompañaba. ¿Qué tiene que decir sobre eso? Rachel sintió que su rostro ardía de vergüenza. Se había abierto, había confiado en él, y ahora su privacidad estaba expuesta ante extraños que solo querían sensacionalismo. Carlos se tensó. Su mandíbula se apretó, y por primera vez desde que se conocieron, su control se quebró. ¡Basta!, gritó con voz potente, que resonó entre los edificios. Ya está bien. Pero en ese instante, un mensaje de texto apareció en el teléfono de Rachel. Era de alguien de su pasado, alguien que sabía de su vida y la había estado observando. Las palabras eran frías y amenazantes, recordándole que nunca podría escapar de su historia. Creíste que podrías empezar de nuevo, pero todo se sabrá. Carlos no es para ti. Rachel tragó saliva. Sus manos temblaban. Carlos, susurró, con voz quebrada. Carlos la miró y vio las lágrimas en sus ojos. Se acercó para tocar su rostro, pero ella dio un paso atrás, un muro invisible entre ellos. No, no puedo, dijo, apartando la mano. Esto es demasiado. El silencio se volvió pesado. Carlos sintió que algo se rompía dentro de él. Había intentado protegerla, cuidar de ella, acercarse con respeto y paciencia. Y aún así, la fuerza de su mundo y los fantasmas de su pasado la habían empujado a alejarse. Rachel miró a Carlos, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Nunca quise, susurró. Pero no puedo manejar todo esto ahora. Carlos apretó los puños, respirando con dificultad. Cada fibra de su ser gritaba que no debía dejarla ir. Pero la vulnerabilidad de Rachel, combinada con la presión del mundo exterior, lo hizo retroceder. Está bien, dijo finalmente, con voz baja y dura. Si eso es lo que necesitas, me alejaré. Pero recuerda esto, no me rendiré contigo. No mientras respire. Rachel lo miró, incapaz de responder. Todo lo que sentía, miedo, frustración, amor incipiente, se mezclaba en un nudo que no podía desatar. Carlos se giró y se alejó, dejando a Rachel en la acera, bajo la lluvia ligera que había comenzado a caer nuevamente. El sonido de la lluvia parecía llenar el vacío que habían dejado sus palabras no dichas. En ese momento, ambos comprendieron la verdad dolorosa. El amor que comenzaba a nacer entre ellos estaba amenazado por miedos, secretos y fuerzas externas que ninguno podía controlar. Rachel cerró los ojos, respirando hondo, sintiendo el dolor de la distancia y la pérdida temporal de alguien que apenas había empezado a significar tanto. Carlos, caminando lejos, apretó los dientes. Sabía que la batalla no había terminado, pero también que el costo emocional de esta separación era más alto de lo que esperaba. ¿Alguna vez sentiste que alguien importante se aleja justo cuando todo empezaba a sentirse bien?
Comenta tu experiencia abajo, cursor blanco con forma de mano hacia abajo. La noche había caído, silenciosa y profunda. Rachel estaba en su apartamento, sentada junto a la ventana, viendo cómo la lluvia golpeaba los cristales. Afuera, la ciudad parecía dormir, pero dentro de ella, un huracán de emociones no le permitía descansar. ¿Por qué no puedo dejar de pensar en él?, murmuró para sí misma. No puedo confiar completamente, y aún así, lo extraño. Su corazón estaba dividido entre la prudencia y la atracción. Sabía que abrirse a Carlos implicaba riesgo, exponerse a un mundo que no podía controlar. Pero su mente también recordaba cada gesto, cada palabra, cada mirada que había compartido con él. Mientras tanto, Carlos estaba solo en su penthouse. Miraba la ciudad desde la altura, respirando profundamente. La noche era tranquila, pero dentro de él, el conflicto era intenso. No puedo dejarla ir, susurró, con voz quebrada. Pero tampoco puedo obligarla. Debo esperar, debo ser paciente. Ambos recordaban el momento en el café, la caminata bajo la lluvia, las risas compartidas y el vínculo que habían empezado a formar. Ahora, el miedo y el orgullo amenazaban con romper todo lo que habían construido. Rachel se levantó, caminando de un lado a otro. Cada paso resonaba en su mente. Si me acerco a él, podría lastimarme, pero si me alejo, ¿cómo podré ignorar lo que siento? Carlos, en su apartamento, tomó el teléfono. Sus dedos temblaban ligeramente mientras escribía un mensaje. Sé que estás herida. Sé que necesitas espacio. Pero no puedo quedarme atrás mientras te alejas. Estoy aquí. Cuando estés lista, aquí estaré. Rachel sintió el teléfono vibrar en su bolso. Lo miró, y por un instante, el tiempo se detuvo. Las palabras eran simples, pero cargadas de intención y sinceridad. Respiró hondo y, por primera vez, permitió que su orgullo y su miedo se dieran un poco. Tomó su teléfono y escribió. No puedo ignorar lo que siento. Necesito verte. El corazón de ambos latía con fuerza, pero esta vez, no había miedo ni resistencia. Había decisión, vulnerabilidad y una aceptación de que el amor, aunque inesperado y complicado, merecía ser vivido. Esa noche, cuando finalmente se encontraron, la distancia, el orgullo y los secretos parecieron desvanecerse. Solo quedaba la verdad. Carlos y Rachel no podían ignorar la conexión que los unía, y estaban dispuestos a enfrentar cualquier obstáculo para mantenerla viva. Mientras caminaban juntos bajo la lluvia, sus manos se entrelazaron por primera vez, no por obligación, sino por elección. Cada paso era un compromiso silencioso. El miedo podía existir, los secretos podían persistir, pero su decisión de estar juntos era más fuerte que cualquier fuerza externa. ¿Alguna vez decidiste seguir tu corazón a pesar del miedo y los obstáculos? Comenta tu experiencia abajo, cursor blanco con forma de mano hacia abajo. El amanecer rompía lentamente sobre la ciudad, tiñendo los edificios de tonos dorados y rosados. La lluvia había cesado, dejando charcos brillantes que reflejaban el cielo y las luces de la calle. Rachel salió de su apartamento y caminó hacia el café donde se habían encontrado por primera vez. Su corazón latía con fuerza, pero no de miedo. Esta vez era anticipación, emoción y algo que no podía negar. Carlos ya estaba allí, apoyado en la entrada, observando la calle con los ojos atentos. Al verla aparecer, su expresión cambió, una mezcla de alivio, alegría y ternura que solo alguien verdaderamente enamorado podía mostrar. Rachel, dijo suavemente, avanzando hacia ella. Me alegra que hayas venido. Rachel sonrió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Yo. No podía esperar más, susurró. No después de todo lo que hemos pasado. Se miraron por un largo momento, y en ese silencio, ambos entendieron todo lo que las palabras no podían decir. La protección, la vulnerabilidad, el miedo, la pasión y el amor que habían crecido entre ellos. Carlos tomó su mano con suavidad, entrelazando sus dedos con los de ella. Rachel, quiero estar contigo siempre. No importa lo que venga, ni los obstáculos, ni los errores del pasado. Solo, contigo. Rachel apoyó su frente contra la de él, respirando el calor de su presencia. Yo también, Carlos. Contigo, todo es posible. La ciudad seguía despertando a su alrededor, pero ellos no notaban nada.
Solo existían ellos dos, en un espacio donde el pasado, los miedos y las dudas habían quedado atrás. Por primera vez, podían ser simplemente Rachel y Carlos, sin máscaras, sin secretos, solo juntos. Un niño corrió hacia ellos desde el café, riendo y saludando. Carlos sonrió, abrazando a Rachel suavemente mientras el pequeño los miraba con admiración y alegría. Esa escena simple, cotidiana, estaba cargada de amor y esperanza. Mientras caminaban por la plaza, tomados de la mano, Rachel susurró: «Nunca imaginé que alguien como tú, alguien que parecía un desconocido, se convertiría en mi mundo». Carlos sonrió y respondió: «Y yo nunca imaginé que alguien como tú pudiera enseñarme tanto sobre lo que significa amar». Se detuvieron en un puente pequeño sobre un río que reflejaba el cielo matinal. Carlos sostuvo su rostro con ambas manos, y Rachel correspondió. Por un instante, todo parecía eterno. El mundo, la ciudad, los problemas, desaparecieron. Solo existía el momento, solo existían ellos. Y en ese momento, el amor inesperado se convirtió en amor verdadero, sólido, decidido y eterno. Los obstáculos del pasado, los miedos y las dudas no habían desaparecido, pero ahora tenían algo más fuerte: la confianza mutua, la conexión profunda y la certeza de que juntos podían superar cualquier cosa. Carlos susurró, apenas audible: «Rachel, amor a la última». Inesperado, pero real. Rachel sonrió, apoyando su cabeza en el hombro de Carlos, mientras el sol iluminaba sus rostros. Sí, inesperado, pero nuestro. El mundo siguió girando, pero para ellos, todo había cambiado. Por fin, ambos podían decir que estaban en casa, en el corazón del otro. Si crees en el amor inesperado que transforma vidas, comenta sí, creo abajo y comparte esta historia con alguien especial. Corazón Rojo. Gracias por ver esta historia hasta el final. Tu tiempo, tu apoyo y tu presencia aquí significan más de lo que puedo expresar con palabras. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o te mantuvo viendo hasta el último segundo, te invito a suscribirte al canal para más historias emocionales como esta. Y no olvides activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún nuevo video. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, mantente fuerte y nunca dejes de creer en el amor. Nos vemos en la siguiente historia.